1998, como todos conocemos, en la Declaración Mundial sobre Educación Superior para el siglo XXI, aprobada por la Conferencia Mundial de Educación Superior, avalada en este caso por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se establecieron las misiones y valores de la educación superior, donde también se destacan la docencia, la investigación y la extensión, contribuyendo con esto a que se repensara nuevamente en cuál es la responsabilidad social de la universidad. Vemos cómo a esto se le da un seguimiento, sin embargo, la responsabilidad social se ha convertido en una temática que ha tenido crecimiento en el debate dentro de las universidades latinoamericanas. Estamos hablando de cómo autores claves como Martí Vilar, Valláiz, Álvarez han trabajado la responsabilidad social en América Latina como parte de los retos, desafíos que hoy enfrenta la universidad. Sin embargo, nos quedamos ahí. ¿Cuántas veces hemos pensado hasta dónde podemos llegar con este tema? ¿Hasta dónde nos encontramos con este concepto acabado? No hay un concepto acabado. Voy a compartir pantalla. Que no me deja. Bueno, sigo con lo mío. Entonces... Perdone, doctora, perdone. Kevin, por favor, ahorita la doctora Pero Orales. no se preocupe que yo con la palabra resuelvo. Okay. Entonces, cuando estamos hablando de esto, es necesario que a veces comprendamos qué es la responsabilidad social universitaria. Sabemos que es un concepto que comienza a trabajarse en el área empresarial por el impacto que tiene la empresa para el entorno social. Sin embargo, en la universidad también tiene que proyectarse. Y la vemos hoy como esa política de gestión universitaria que se está desarrollando para responder a los impactos organizativos y académicos de la universidad. Por tanto, se impone analizar la responsabilidad social como esa práctica transparente de evaluación, de implementación, de eficacia, de participación de todos los actores universitarios y de todos los actores de la comunidad en sentido general, donde primen valores, sobre todo valores éticos para poner en práctica las diferentes acciones que se establezcan en un plan, en un programa, en un proyecto de responsabilidad social. También la responsabilidad social muchas veces se asocia a esa formación de ciudadanos socialmente responsables que forman parte de lo que deben crear hoy las instituciones de educación superior para la sociedad. Disculpe, doctora Odalis, disculpe la interrupción. Ya se encuentra como anfitriona, ya puede hacer su presentación de diapositivas. Gracias. Disculpe esos inconvenientes. No se preocupe. Más que esto es un debate científico donde uno puede hacer como quiera, ¿no? Entonces, creo que hoy no existe todavía un consenso en la academia para poder abordar este tema. Hay muchos autores que lo trabajan, como mencioné, y no creo que sea porque no estamos haciendo un aporte teórico ni armando un cuerpo teórico sobre el concepto, pero sí quisiera destacar cómo dentro de este aspecto es importante que nos rescatemos algo que sucede en el 2010, y es precisamente la publicación de la norma ISO 26000, que reactiva el tema sobre el debate de responsabilidad social, donde ya las universidades se suman a la misma línea de las organizaciones, contemplando la universidad como una organización, y que un poco la discusión se centra ya en este fenómeno que contextualiza también el papel de la universidad. Vamos a ver cómo dentro de Latinoamérica se destacan organizaciones que lideran el debate sobre este tema. Precisamente en el 2016, en Santiago de Chile, la declaración que crea la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, las siglas Úrsula,
como ese espacio para que diferentes actores políticos, privados, reflexionen sobre el rol de la universidad en América Latina, así también como las estrategias, las metodologías más adecuadas para concentrar dicho propósito a mediano y largo plazo. ¿Cuál es el propósito de esta asociación de Úrsula? Es crear una agenda, una visión común para la responsabilidad social en América Latina, y para ello crea esa red conformada por universidades, por gobiernos, por empresas y otras instituciones. Es a veces preocupante cómo dentro de estas instituciones nos encontramos que, que faltan muchos países por sumarse. Tenemos el 28% en esta sociedad, en esta asociación, de instituciones que pertenecen a Perú, el 25% a Colombia, Argentina el 14%, a México el 13%, a Chile el 11%, Uruguay el 3%, Bolivia el 3%, España 1%, Costa Rica 1% y Brasil 1%. Entonces, estamos claros que nos queda por hacer porque no estamos agrupando a las principales universidades de América Latina, de Latinoamérica, y que entonces, ¿cómo sería el debate y cómo serían las propuestas y cómo sería el consenso para aplicar metodologías que respondan precisamente a esto? Por tanto, estamos hablando ya de un concepto de responsabilidad social que no se limita a la filantropía, a ese voluntariado, sino a ese modelo de gestión universitaria que impone que la institución haga coherencia con la misión que tiene la universidad y la práctica cotidiana para poder contemplar los problemas del territorio, los impactos que tiene la universidad en el territorio. Entré un poquito tarde y me gustó mucho lo que se hablaba en la ponencia de Kevin, porque hoy esa es una de las labores fundamentales que tiene la universidad, sobre todo en nuestros pueblos, para poder demostrar esa pertinencia social, hasta dónde nosotros respondemos a los intereses, a las demandas de la sociedad, si no hacemos un buen diagnóstico. Sobre eso tenemos al doctor Mario Lanza, que ha creado el modelo de planeación holística para las instituciones educativas, y cuando revisaba lo que me compartía, me quedaba maravillada de cómo nosotros podemos aplicar esto. Y estamos hablando de planificación estratégica, pero ¿cómo la responsabilidad social, si no es más que esa planificación, dentro de la planificación, contemplar un plan de responsabilidad social para lograr el trabajo conjunto de los pares interesados y sobre todo contribuir al desarrollo humano y sostenible? Entonces estamos hablando de cómo en esta asociación de países latinoamericanos, incluso hay de Iberoamérica, se queda, cuando uno lee sobre esto, se queda con la insatisfacción de por qué no otros países. Entonces, también otra de las redes interuniversitaria latinoamericana que se está generando, donde se están generando importantes aportes a la responsabilidad social, es la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, con las siglas AUJAL, que fue creada desde 10 de noviembre de 1985 en Roma, y que actualmente está integrada por 31 universidades latinoamericanas confiadas a esta Compañía de Jesús, donde también queda esa insatisfacción. Tenemos que el 30% lo integran instituciones adheridas de México, Brasil el 18%, República Dominicana el 7%, Perú el 7%, Colombia el 7%, Argentina el 7%, Paraguay el 4%, Nicaragua el 4%, Guatemala el 4%, El Salvador el 4%, Ecuador y Chile también con el 4%. Por tanto, la habilidad y efectividad de la universidad para responder a las necesidades de la transformación social aún queda como suelta en algunos países, a pesar de que se están haciendo acciones para continuar trabajando. No son las únicas, quise rescatar estas dos, pero sí existen otras instituciones. Ahora, pensemos en los procesos de la responsabilidad social.
Dentro de los procesos nos tenemos que ubicar en la gestión ética y ambiental de la institución, en la formación de ciudadanos conscientes y solidarios, en la producción y difusión de conocimientos socialmente pertinentes. Y quiero hacer un pare acá. Tenemos en nuestros países redes académicas. Sin embargo, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde nos involucramos con las redes académicas para poder producir, difundir el conocimiento que se realiza en nuestras instituciones y que tributan a la responsabilidad social? A veces cuando analizamos esto y un poco ya en concreto en la propia realidad, yo me pregunto, ¿hasta dónde las instituciones de educación superior responden a las necesidades del entorno? Sabemos que para poder hacer, por ejemplo, una oferta académica de las carreras que la universidad puede brindar a la sociedad, siempre en la mayoría de nuestros países se lanzan las mismas carreras y no se hace un estudio de mercado de qué es lo que se necesita y pensemos en nuestros países que son eminentemente agrícolas con un escaso desarrollo de las fuerzas productivas y casi no hay ingenieros agrónomos, todo el mundo quiere ser abogado, psicólogo, y yo digo, y entonces no creo que todos estemos locos ni seamos delincuentes. Entonces, ¿por qué no desarrollar y no ofertar esas carreras? Eso es responsabilidad de la universidad para satisfacer las demandas. Y no se hace, y por eso es que un poco se limita la participación social en la planificación un tanto de lo que se debe ofertar, de esa oferta académica que nos da la universidad en los territorios. La educación es un sector muy sensible, muy sutil, que requiere la mayor atención. En nuestros espacios no se investiga lo suficiente para aportar a metodologías que nos guíen en los planes, en los proyectos de responsabilidad social. Existen varios, pero la práctica sabemos que agarramos uno de hace 10 años y actualizamos fecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde nosotros tenemos que vincularnos a este proceso? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en los impactos de la responsabilidad social para la sociedad. El impacto organizacional como institución educativa, ¿hasta dónde? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ambiental. El impacto cognitivo, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde se realiza esa investigación que realmente transforme? No estamos hablando de sistematizar conceptos, estamos hablando de propuestas para transformar nuestra realidad. ¿Dónde está la participación, la extensión de la universidad? Y ir a una comunidad y hacer un proyecto comunitario, no, eso no solo es extensión. Esos son proyectos comunitarios que salen de la universidad, pero viendo como responsabilidad social cómo se genera desarrollo en su sentido amplio, creando empleos, incrementando el nivel de vida, que no es lo mismo que calidad de vida, como todos sabemos, ¿no? Entonces, cómo la gente participa, cómo la gente aprueba una agenda de responsabilidad social de una institución educativa. Y lo otro que es preocupante es el impacto educativo. La formación académica. ¿Con qué programas de estudio estamos trabajando? ¿Dónde está la actualización de los contenidos adecuándose a los cambios acelerados, por ejemplo, del desarrollo de la ciencia y la tecnología? Ayer que estaba escuchando varias intervenciones de los ponentes de la sesión de la mañana, me quedaba así pensando, estamos en pañales, por lo menos acá en Bolivia, en pañales con el desarrollo de la tecnología, con la actualización de los programas de estudio, con unos sílabos antiquadísimos, antiquísimos, que no responden a lo que hoy los jóvenes, la cantera que tenemos necesita, no solo en pregrado, también en posgrado. Nos encontramos con programas
posgraduales con muy baja calidad. Y finalmente la responsabilidad social nos tiene que llevar a eso. Por tanto, los niveles de responsabilidad social, teniendo en cuenta los grupos de intereses, lo podemos ver en esos niveles de responsabilidad social universitaria interna, donde se incluyen los docentes, los estudiantes, los administrativos y las autoridades. Esa responsabilidad social universitaria externa 1, donde estamos vinculándonos a los empleadores, a los egresados, a los proveedores, a los socios estratégicos directos, por convenios, por contratos. Señores, en todos nuestros espacios estamos hablando del modelo de formación por competencias y no generamos y no formamos competencias en los estudiantes. Salen al mercado laboral y no saben hacer. Entonces nos queda. Y esa responsabilidad social externa 2, donde estamos hablando del Estado, de la sociedad, del desarrollo del medio ambiente. ¿Cuánto invierten nuestros gobiernos en investigación científica? Solo una pregunta para que reflexionemos y pensemos en cuánto nos queda por hacer. Entonces, estamos frente a numerosos retos cuando hablamos de este tema. En primer lugar, creo que uno de los retos más importantes es la formación del potencial humano que lidere los procesos de responsabilidad social en las diferentes instituciones educativas. Porque nos damos cuenta que falta por hacer. ¿Y quiénes somos los que tenemos que hacer? Nosotros mismos. Por tanto, tenemos que capacitarnos, tenemos que actualizarnos en esta temática. Segundo reto es reconocer esas acciones sustantivas que la sociedad exige para poder desde la universidad responder y satisfacer esas necesidades que tiene hoy nuestros países. Y entonces estamos viendo cómo otro de los retos es lograr establecer metodologías consensuadas para poder liderar estos procesos de responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad social universitaria, generalmente lo asociamos al medio ambiente y no es así. Tenemos que pensar que la institución universitaria es una institución con muchas aristas para concentrarse solo en una. Y otro de los retos que tiene hoy la responsabilidad social es presentar agendas a los gobiernos que sean validables para que puedan ser escuchadas y financiadas. Con esto dejo muchas dudas, sobre todo para que pensemos, reflexionemos y de alguna u otra manera aportemos al tema. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y les doy la palabra a preguntas que quieran hacer. Sí, ya estamos en la sección de preguntas, así que agradecemos alzar la mano para delegarles la palabra o si no, escribir las preguntas por el chat. No podría faltar el doctor. Sí, yo primero quiero agradecer a esa excelente presentación. Siempre es un gusto escuchar a la doctora con esa fortaleza, con ese ánimo, con esa emoción, con ese profundo conocimiento y compromiso que usted tiene. Bueno, cuando hablamos pasamos hablando horas. Pero yo solo quisiera comentar que se sigue manejando el término responsabilidad social porque aunque ya evolucionó el concepto, ya evolucionó a lo que se llama valor compartido. Pero si nosotros ponemos valor compartido, la gente no sabe, no entiende. Por eso seguimos usando responsabilidad social. Pero, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos de nuestra universidad es fortalecer los procesos de vinculación y la responsabilidad social universitaria. Pero en el enfoque de share value, valor compartido. Michael Porter y Mark Kramer definen el concepto de share value, valor compartido, como aquellas prácticas empresariales que aumentan la competitividad del negocio al mismo tiempo que mejoran las condiciones sociales, ambientales y económicas de las comunidades en las que se están operando. Mientras que el valor compartido aprovecha los recursos únicos de la empresa para crear valor económico, creando valor social
y que además es parte integral de la rentabilidad del posicionamiento de la empresa, la responsabilidad social solamente se enfoca en la reputación y tiene una conexión limitada con el negocio. Una de las principales diferencias entre ambos enfoques es que el enfoque de valor compartido es capaz de crear nuevas oportunidades de negocio abordando y atendiendo las necesidades y desafíos sociales. En cambio, la responsabilidad social corporativa se enfoca en apoyar necesidades sociales concretas con los recursos que genera previamente. De esa forma, la responsabilidad social se enfoca más en la ayuda directa, a la vez que favorece la reputación de la marca, pero deja una conexión muy limitada entre lo que hace el negocio para generar ingresos y las acciones independientes de ayuda a ciertos sectores sociales. A diferencia de esto, el valor compartido forma parte integral de la rentabilidad de una empresa y ayuda a que sea más competitiva, pues crea valor económico mediante el valor social. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, en responsabilidad social, entonces yo, donde tengo la fábrica, donde tengo la universidad, hago bonito los parques de enfrente y todo lo que usted decía, la parte ambiental. Pero ¿sabe qué? Ahí no viven ni los trabajadores ni los estudiantes. Entonces no los está beneficiando. Solo es por tema de marca reputacional. ¿Por qué no pone mejor en la universidad un centro de atención a los niños para que las madres solteras puedan ir a estudiar mientras dejan a sus niños a sus cuidados? Entonces, la parte de responsabilidad social o valor compartido universitario va más allá, que como usted muy bien lo apuntó, de esos efectos que puse como ejemplo. Gracias, doctora. Siempre es un placer escucharla. No, gracias a usted. Y atendiendo a lo que comenta, ¿qué pasa? Que hoy todavía seguimos con esa mentalidad estrecha de no mencionar palabras, términos económicos dentro de las instituciones educativas, cuando sabemos que también tiene como objetivo lucrar. Y cuando se habla de competitividad, la competencia genera desarrollo, señora, aunque no nos guste. Y entonces, ese valor compartido, ese valor económico que da valor social, ¿por qué no creamos centros de investigaciones en nuestras universidades donde quien rectorea hoy los avances del sector empresarial en los países, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España menos, son las propias universidades? Y nosotros seguimos pensando en que no podemos insertarnos en estos escenarios para generar ese valor compartido. Por tanto, nos vemos en un antes, un ok aquí y un después, cuando hablamos de responsabilidad social. De hecho, la responsabilidad social implica clarificación de la misión, del autodiagnóstico, de las incongruencias que tenemos en nuestras instituciones para darle esa dimensión ética, reconocerse como parte del problema, como usted bien decía, ese parquecito. ¿Y quién viene? Para demostrar la inequidad social que existe, ver ese estrecho vínculo con la manera de producir conocimiento. La producción de conocimiento es hacer una propuesta a una empresa, por ejemplo, de cómo lograr una aleación de metal. ¿Cómo lo vemos en el compromiso social, en esa necesidad de gestión del cambio? Pero no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Viendo el impacto social, hay que ser congruente, eficaz, transparente y hay que rendir cuentas. Porque si usted no rinde cuentas, pues se queda solo en el discurso. Y por eso yo mencioné planeación estratégica para meter el ruido en el sistema. Pero el ruido en el sistema es que al final hay que autoevaluarse, hay que evaluar, y eso es control. Si usted no controla, ¿cómo sabe? ¿Con qué indicadores? Entonces la responsabilidad social queda hoy en el discurso que no aterriza. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Nuestros países, yo creo que han avanzado muchísimo. A pesar de que tengamos muchas insatisfacciones a partir de la propia realidad y de la resistencia al cambio. Pero sí han avanzado muchísimo y tenemos que seguir. Y este evento, por ejemplo, es una forma de socializar, de debatir, de intercambiar. No tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tenemos que pensar. A mí me encanta que la gente se quede con dudas. Porque cuando usted tiene duda y tiene ganas de aprender, pues lee, busca, investiga.
Si todo le queda claro, pues Adelante. Doctora Odalis, buenos días. Le saluda Efraín Locarno. ¿Cómo está usted? Buenos Encantado de días. saludarla. Gracias. Muy agradecido con su presentación. Muy agradecido con esa voz de experiencia, con ese vasto conocimiento en el área. Doctora, a mí me quedó algo sonando de su presentación. Y me encantó cuando usted habló de que la responsabilidad social no puede ser confundida con filantropía. Eso me impactó. Y me impactó porque desafortunadamente en nuestras comunidades, en nuestra sociedad suramericana, se confunde mucho eso. Yo le compro un mercado, le regalo unos lapiceros, le regalo unos borradores, le regalo unos juguetes y bueno, cumplí. Soy un responsable social. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos en nuestros países. Así es. Que confundimos esos términos. Usted Es lo que dijo. Y lo dijo, perdón Mario, déjame terminar. Y lo dijo la doctora Odalis. Hombre, la responsabilidad social es, mire, si nosotros no somos capaces de servir responsablemente a nuestros clientes primarios, que no son nuestros estudiantes. Me encantó como Mario dice, hombre, ¿por qué será que en las universidades no hay, por ejemplo, una guardería? ¿Cuántos estudiantes tienen niños y que han tenido que dejar la universidad porque no tienen quien les cuide a sus niños? Hombre, abramos una guardería. Pongámosle un programa de guardería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es que la doctora... A ver, Mario, ¿será que puedo terminar, Mario? Claro, No es que dale. Eminencia. No es que pensó, yo también pensé que usted había terminado, Efraín. No. Entonces yo quería traer a colación ese, porque eso fue lo que me impactó mucho, esa analogía que se está estableciendo y que realmente nos tienen confundidos. Bueno, no hablo más, Mario. Muchas gracias. Lo que quería compartir yo, mi intervención fue para introducir el concepto de share value, valor compartido, pero la doctora Odalis, aunque no mencionó el término share value, porque no lo mencionó porque la gente no entiende todavía, lo que entiende es el término responsabilidad social, pero todo lo que ella planteó, como lo planteó, que se ve disruptivo, es porque ya planteó el nuevo enfoque de share value, de valor compartido, que la responsabilidad social solo es para reputación, doy unos lápices, hago un parque, pero es para ganar marca, para ganar presencia de la universidad que está haciendo esto, y pongo un rótulo y todo eso, mientras que valor compartido es crear competitividad, rentabilidad, pero creando valor social para el compromiso, ¿verdad? Y la doctora ya lo manejó. Yo solo quiero introducir porque yo sé que para que los muchachos después vayan a investigar que eso de share value, Michael Porter, Kramer, ¿verdad? Que vayan a ver, pero van a ver que todo lo que lo planteó la doctora ya estaba en ese marco. Yo solo quise sacarlo para que después los muchachos fueran a investigar. Doctor. Muchas gracias, Mario. Yo sé que tú eres muy inquieto con el conocimiento. Y me encanta eso. Como estamos, igual que usted, Efraín, somos parte del doctorado en educación, y comentar así públicamente como la excelencia de estos doctorantes, del doctor Mario, que sí tiene un doctorado en física, del doctor Efraín, en la excelencia en sus intervenciones, y yo soy su docente, pero es que yo aprendo de ellos. Con Mario... Qué humildad, doctora, qué humildad, no. Pero es cierto, con Mario en el módulo de planificación, pues debates y debates, cosas que uno la maneja y que finalmente como que no le da, no lo inserta. Y a veces hay que saber insertar y entender. Yo creo que el conocimiento es universal. Sí. Aquí nadie es dueño de nada. Entonces,